Anoche estaba viendo un canal de YouTube que se llama Revolución Popular, que lo conduce Ezequiel Guasora, que con un micrófono sale a entrevistar gente, y él está hace unos días haciendo como una encuesta personal. La que pude ver es una que realizó en la plaza de Moreno, del municipio de Moreno. Moreno es un municipio del oeste que tiene 500.000 de habitantes aproximadamente. Eh, una población muy pauperizada por las políticas económicas de los últimos años aplicadas tanto por Macri como por Vidal. Y además de ser muy simpático Ezequiel y muy proactivo, la verdad es que logró un trabajo profesional excelente, porque puso en discusión temas que la agenda de los grandes medios no abordan, o por lo menos no lo abordan del modo en el que él lo hizo, generando las condiciones para que la gente allí pudiera expresarse. Y lo quería destacar porque me reconcilió un poquito con la imagen de un periodista que va con su micrófono y lo abre para que la gente cuente de su vida. Porque lo que le contaba a la gente eran cosas de su vida. Ezequiel a todos le preguntaban a quién iba a votar, ¿no? Después de preguntarle cómo te llamabas, a quién iba a votar, ¿no? Le ponían una boleta o la otra boleta, la fórmula Macri-Pichetto y la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Y bueno, hasta que definía, la gente le contaba un poquito de sus asuntos. Y ahí aparece una realidad que muchas veces no aparece en los titulares de los diarios. Yo leía Clarín, el título principal, dice: China devaluó en respuesta a Trump y se desplomaron todas las bolsas. Las bolsas en alza, ponen, no sé, en alta, como decimos nosotros, en mayúscula, no sé por qué. Parece que las bolsas, los mercados, son sujetos muy importantes, ¿no? Para el diario de Héctor Manieto. La Nación también dice: una escalada entre China y Estados Unidos golpea los mercados pocos días antes de las PASO, ¿no? Entre las bolsas y los mercados. Y ayer Ezequiel Guasora en realidad puso el micrófono donde tenía que ponerlo. Y es ir a un lugar donde la mayoría de la gente la está pasando muy mal y donde se desploman los sueños, donde se desploman los pibes porque no tienen que comer, donde lo que importa e interesa es el precio de la bolsa de cemento, donde lo que importa e interesa es que la harina, desde diciembre del 2015 hasta ahora haya aumentado un 360%, la harina para hacer el pan, para hacer la pizza, para hacer los bollos, para alimentarse. Y decía, me reconcilió con algo de este oficio tan maltratado y con el que uno siempre está en crisis. Uno siempre está en crisis con lo que eligió, con el periodismo. Algunas historias que le contaron a Ezequiel. Un muchacho que era vigilador porque se había preparado para ser técnico electromecánico, lo fue, se recibió, trabajó muy bien durante los 2 últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, y después cerraron la fábrica, entonces tuvo que buscar algo para alimentar a su nena, y dice: me puse a vigilador. Y puesto a elegir, dice: bueno, yo voto la fórmula Fernández-Fernández porque este tipo, Macri, me arruinó la vida. Después también había un pibe que se levantaba a 3:10 de la mañana, dice: a mí con Cristina me fue bien, me compré un auto, tenía un trabajo interesante en el centro, me quedé sin laburo y me quedó el auto, dice. Me quedó el auto, pero ya no lo puedo usar porque lo que sale el peaje, la nafta para ir desde Moreno al centro, es imposible. Así que me levanto 3:10, vengo con la bicicleta hasta el tren, me tomo el tren porque a las 4:30 entro en mi trabajo. Y hablaba de una jornada de trabajo, no sé, 12 horas, qué sé yo. Para parar la olla. Para parar la olla. Esa es una realidad. Uno está hablando de Moreno, que es donde estaba ayer la gente de Revolución Popular, pero ocurre en Merlo, ocurre en José Cepaz, ocurre en La Matanza al fondo, ocurre en Lomas de Zamora, en Florencio Varela, en Berazategui. Ocurre en casi todo el conurbano bonaerense, y me animaría a decir que en todos los conurbanos de las grandes ciudades del país.
Gente a la que en los últimos años se le arrebataron cosas tan elementales y tan sencillas como la posibilidad de hacer una pizza para 20 en su casa. Gente que tenía un trabajo y ya no lo tiene. Gente que galguea. Hace poquito comentamos el tema de los trueques, donde aparecen intercambios que para los sectores medios de la capital federal, por ejemplo, pueden sonar un poco absurdos, ¿no? Te cambia una campera por 2 kilos de patamuslo. Hay algo de la realidad que los grandes medios no están viendo, eso es una obviedad. Porque en realidad la comunicación concentrada lo que ve es lo que quiere ver. Y eso que quiere ver no es un pueblo que sufre, lo que quiere ver es un gobierno que, si bien tiene dificultades, ha tomado el rumbo correcto. Este rumbo es una porquería. No hay rumbo correcto si la gente no tiene para comprar harina. Es mentira que hay un rumbo correcto para el país si aquel que se quiere levantar su casita no puede comprar la bolsa de cemento. Es mentira que este es el rumbo correcto para un país si la gente tiene que dejar de usar el auto porque no puede pagar el peaje. Es falso, de toda falsedad. Que haya gente o pibes que tienen que dejar de estudiar porque no les da. Porque tienen que hacer 3 trabajos, 3 changas, y el tiempo necesario para el estudio no se pueden concentrar. Después algunos se preguntan por qué aumenta el consumo de alcohol y de otras cosas, ¿no? Millones de argentinos viven una realidad insoportable. Algunos las atribuyen directamente a Mauricio Macri y sus políticas. Otro tanto no. Porque la comunicación concentrada les explica que en realidad están como están por culpa de ellos. Porque quisieron vivir mejor de lo que merecen. Porque en algún momento pensaron que ellos podían ser también sujetos de algún derecho. Me gustó este trabajo y lo quería traer acá al editorial porque Ezequiel Guasora ayer nos reconcilió con esta idea de darle voz a los que no tienen voz. Se los recomiendo, vayan a verlo a YouTube, porque es una postal exacta del mundo, del universo, no solamente de necesidades, sino de anhelos, de deseos contrariados, que está más allá del piso de TN, más allá de la televisión, más allá de todo. A veces hay que apagar la tele y encender estos pequeños vehículos, como puede ser este canal de YouTube, donde surge la realidad. Yo sé que la realidad es dolorosa, que es angustiante y que muchos pueden decir, pero ¿para qué voy a ver eso si lo sufro todos los días? Yo también abro la heladera y cada vez tengo menos cosas. Yo también antes festejaba cuando en familia podemos hacer una fiesta de 20, 30 personas sin estar pensando en el mango. Entonces trato de evadirme, pero bueno, estamos en un momento electoral, no es momento de evadirse. Algunos asumirán compromisos como candidatos, como militantes, pero la gran mayoría al menos un mínimo compromiso para detectar que somos muchos los que en estos 4 años hemos perdido cosas y la estamos pasando mal. Me parece a mí que hay una crisis grande en la sociedad argentina, que no es solamente una crisis económica. Esa parece evidente, ¿no? Fíjate lo que podías comprar con un billete de 500 pesos hace 5 meses, fíjate lo que puedes comprar con ese mismo billete ahora. Yo creo que esa es la más evidente. Algunos le buscarán una razón, otros otra. Pero también hay una crisis de otro tipo, que es una crisis de insensibilidad. Y eso es una crisis de carácter más ligado a lo moral. Uno no puede ser indiferente a lo que sucede alrededor de uno. Porque lo que le sucede al otro es algo que me pasa a mí. En una sociedad es mentira que todos somos compartimentos estancos, robotitos individualistas. Es todo mentira. Inventamos la solidaridad para poder ayudarnos. Y si inventamos eso para poder ayudarnos porque necesitamos de los otros. Con lo cual, lo que le pasa al otro en algún momento me afecta a mí. Y la verdad es que es necesario que volvamos a repensar en qué tipo de sociedad queremos vivir. Si en una sociedad que consagra la desigualdad, la naturaliza, y dice siempre pobre subo siempre, con lo cual nos tenemos que conformar.
O si por el contrario lo que hace crecer un país es que haya mucha gente queriendo vivir mejor de lo que vivía, aceptando que el otro tiene derecho también a vivir mejor, poniendo en marcha este gran sueño que sigue siendo nuestro país. Decía el Indio Solari que él está pensando en irse. Dice, o se van estos o me voy yo. Bueno, no todos tienen la posibilidad del Indio Solari. No todos tienen la posibilidad de agarrar, comprarse 2 boletos de avión y irse a vivir a otro lado. Muchos estamos condenados, por arraigo, por familia, a vivir acá. Y si vamos a vivir acá, tenemos que hacer una revolución. Pero no es una revolución como la que se pensaba en otras épocas. Es una revolución de carácter más moral. Es una revolución de carácter solidario. Es una revolución que vuelva a poner en discusión a las personas. Y no a las políticas, a las bolsas, a los mercados. La única bolsa de la que tenemos que hablar es de la bolsa de harina y la bolsa de cemento. Y el único mercado que nos tiene que preocupar es el mercado del barrio, para que no desaparezca. Esa es la realidad real. Ese es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos que mejorar. Y la indiferencia es un veneno. Nos tiene que ocupar el otro. Si no, siempre vamos a fracasar. No hay modelo económico que pueda funcionar en base a la exclusión. No hay modelo económico que pueda funcionar en base al egoísmo. Estamos a muy poquitos días de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Allí se van a definir las candidaturas, pero sobre todo lo que se va a empezar a definir es otro rumbo de país. Un país donde la gente que entrevistó Ezequiel Guasora allí en Moreno vuelva a ser protagonista. Que sus sueños, sus anhelos, sus necesidades vuelvan a ser parte de la discusión de todos los días. Ese es el país que tenemos que definir en estas elecciones. Y que el pibe que quiera estudiar pueda hacerlo, y que el que quiera trabajar pueda hacerlo también, y que el que quiera construirse su casa con un trabajito lo pueda hacer. Y que la bolsa de harina no sea una meta inalcanzable. Que el pan pueda estar arriba de la mesa de todos y de todas. Me parece que ahí hay una cuestión ya, insisto, que no es solamente económica. Es si decidimos seguir siendo un país donde los otros son tan importantes como nosotros, o no. O nos condenamos a ser esto que somos hoy, que ni siquiera es un país por momentos. Pareciera ser apenas el patio trasero de alguna otra potencia, donde estornuda un chino, nosotros nos enfermamos, donde Trump un día enloquece y nosotros desaparecemos. Volvamos a tener en nuestras manos la posibilidad de torcer el destino. Este domingo empieza un cambio de verdad, que insisto, es sobre un modelo de país, es sobre un modelo económico, es sobre un modelo político, todo lo que quieran, pero fundamentalmente es que los argentinos nos empecemos a reconocer como argentinos y en el otro veamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia también. 3 horas con la actualidad. Caballero de Día. Transmite CW1 Radio Colonia AM550. La radio del Río de la Plata.